Buenos días, queridos oyentes de la Radio María, bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima, como siempre, les envío a todos un abrazo fraterno. Hoy el tema que he escogido es la diferencia entre tolerar y perdonar. ¿Por qué? Porque a veces esta cuestión de que el cristianismo es amor puede confundirse con que la persona se desdibuje. Por ejemplo, yo veo muchos padres que sienten que los hijos pueden hacer con ellos lo que quieran, o muchos padres que le exigen a los hijos que los honren sin pedirles nunca perdón. Entonces, la verdad es que ni los hijos deben desdibujarse, ni los padres deben desdibujarse. Y realmente el perdón humano o el amor de Dios, aunque es infinitamente misericordioso, no es un amor que simplemente excusa o tolera el mal. Hemos estado hablando un poco del tipo de sacrificio que Dios nos pide, del tipo de relación que Dios quiere de nosotros y que incluye, digamos, que todo lo que somos. Sin embargo, Dios no está en nuestra vida simplemente para tolerar el mal, para tolerar nuestra falta de amor, sino para transformarnos. Entonces, eso es como el tema que quiero tocar hoy, basándome en el libro Mirar a Cristo. Este es un libro de Joseph Ratzinger, basado en unos ejercicios espirituales que él hizo hace mucho tiempo, cuando no era todavía papa. Se los recomiendo mucho, está en PDF y habla de las 3 virtudes teologales, de la fe, la esperanza y la caridad. En la parte que habla del amor, dice que el amor efectivamente hace referencia a la persona tal y como ella es, incluso con sus debilidades, es decir, nuestras debilidades entran dentro del proceso de unión con Dios. No es que primero tengo que quitarme todas mis debilidades para poder entrar en una relación con Dios. El que ama dice un sí incondicional al amado. Lo ama no en base a esta o aquella cualidad, sino que ama a la misma persona, que se manifiesta en sus cualidades, pero que es algo más que su mera suma. Eso también es importante porque a veces pensamos que nosotros somos simplemente una suma de cualidades y defectos, pero en realidad la persona no es la suma de eso, sino es alguien que está detrás de todo eso, que finalmente es pasajero. O sea, Dios, como hemos dicho acá, un día puede darme una gracia en particular por un momento que lo necesito, pero eso no quiere decir que yo la poseo como algo que me pertenece. En el programa pasado también hablábamos de que la conversión no es crear un ser humano compacto como un producto acabado con unas características que yo poseo. Es más bien, el hombre verdadero es el que se desencierra, el que se vuelve completamente disponible para que Dios entre en comunicación conmigo a cada instante como Él quiera, y utilizando todo lo que Él me da para la relación con Él. Pero entonces, dice el Papa que el amor tiene que ver con la verdad. Es decir, el amor no es la tolerancia de las mentiras y de todo este falso yo que nosotros nos construimos. El amor no es tolerar el mal. A diferencia del breve encanto del momento, el amor real tiene que ver con la verdad. El amor incluye una disponibilidad inagotable al perdón, pero el perdón presupone el reconocimiento del pecado como pecado. Dios me perdona en la medida en que yo reconozco lo mucho que me falta por ser cristiana, lo poco transformada que estoy, lo concentrada en mí misma y en mi perfección, lo adicto que soy a mis ideas, a mi voluntad, a cambiar a los demás según lo que yo pienso que deben hacer. O sea, esa adicción al control de los demás, al control de la realidad, a forzar resultados, a querer controlar que los demás me quieran y no me rechacen. El perdón de Dios requiere que yo reconozca mi mal, que yo reconozca que todos mis actos están contaminados, que necesito que Él me lave los pies, como en la última cena, que Él lava los pies a los discípulos y Pedro no quiere que se los lave. El amor de Dios presupone que yo reconozca que necesito yo misma el perdón todo el tiempo. No hay un ser humano que pueda estar libre de la necesidad de la misericordia. Y el Papa Benedicto XVI define el perdón como curación. El perdón
es curación. Cristo no nos perdona, o el Padre no nos perdona para que se borren los pecados y entonces Él ya no se acuerda y entonces yo puedo seguir pecando porque entonces Él no se va a acordar porque Él es súper misericordioso. No. Si yo entro dentro de la dinámica de ser perdonada por Dios, quiere decir que yo estoy dispuesta a que Dios me transforme, a dejar mi aferramiento a mis faltas de amor, mi aferramiento a estar criticando, a estar juzgando, a estar humillando. El perdón es curación, mientras que la aprobación del mal sería destrucción, sería aceptación de la enfermedad y precisamente de esa forma no bondad para el otro. Es decir, mi hombre viejo no soy yo. ¿Dios a quién ama? ¿A la Ana María vieja o a la Ana María verdadera? A la Ana María verdadera. Ana María, ¿a quién quiere amar? ¿A quién tiene que amar? ¿A la Ana María verdadera o al hombre viejo? A la Ana María verdadera. Y esa es la que Dios me quiere dar. Tengo que despojarme realmente del hombre viejo para revestirme de Cristo. A veces creemos que perdonar a los demás es simplemente aceptar sus enfermedades, tolerarles sus cosas que no quieren trabajar. No. Todos estamos en un laboratorio de libertad, que es el cristianismo. Un laboratorio de libertad de nuestros condicionamientos, de nuestra falta de disponibilidad para Dios. Entonces, quien realmente ama no sigue la voluntad desordenada del enfermo, su deseo de autoenvenenamiento. Aquí el Papa está, por ejemplo, considerando el ejemplo de un toxicodependiente que se convierte en prisionero de su vicio. Cada uno de nosotros tiene su vicio, tiene su aferramiento a su voluntad, a sus planes. Solemos delegarle a la realidad y a los demás que nosotros estemos serenos y tranquilos, por ejemplo. Yo creo que después de los 25 años, toda persona debe hacerse cargo de su propia regulación emocional, de su serenidad. Y yo no puedo, después de esa edad, estar culpando a los demás de yo estar de mal genio o amargada o sintiéndome mal. No es culpa de nadie. Yo tengo el deber de abrirme a Dios y de solucionar cualquier cosa que yo traiga del pasado. Y eso, cada persona es responsable de eso. Nadie puede estarse haciendo cargo, de que el marido esté contento, de que la mujer esté contenta, de que pasito para que no se moleste, de que cuidado, de que qué horror. No. Cada persona es responsable de su propia serenidad. Los hijos no pueden hacerse cargo de la serenidad y la tranquilidad de los padres, que quieren ser desagradecidos y rechazarlos y lo que sea, pues son libres de hacerlo, porque realmente la respuesta a la gracia y la respuesta de amor es algo completamente libre, es un misterio. Y hay personas que simplemente nunca responden a la gracia ni nunca responden al amor. Y nadie los puede forzar a eso, porque ni Dios nos fuerza a eso. Entonces cada uno de nosotros debe poderse cuidar a sí mismo y estar abriéndose a Dios para recibir de Él la paz que no la da como la da el mundo. No podemos estar esperando tener paz como la da el mundo. Entonces yo tendré paz cuando mi hijo se porte de esta o de otra manera. Yo tendré paz cuando mis hijos me quieran y me agradezcan todo lo que he hecho por ellos. Yo tendré paz cuando... No, yo tengo que tener paz independientemente de todo eso. Y las personas no están para que yo esté bien. Cada uno está para su relación con Dios como la quiera tener. Y como les digo, después de los 25 años, cada quien, ya después de que se forma el cerebro, cada quien es responsable. Y sí, no hay padres perfectos, ninguno de nosotros es perfecto. Y podemos de verdad pedirle perdón a nuestros hijos por todas nuestras equivocaciones, pero seguir siendo responsables de que nuestros hijos estén bien y perfectos y tranquilos y serenos después de los 25 años, qué pena, pero no. Ahí le toca a cada quien, no podemos controlar. Yo no puedo estar, digamos que solucionándole las dificultades emocionales a los demás y haciéndome responsable de eso. Cada quien tiene el deber de abrirse a Dios y encontrar en Él la solución y la respuesta a todas sus necesidades. Quien realmente ama, trabaja por la verdadera felicidad de los demás. Y eso quiere decir que yo no me desdibujo. ¿A qué me refiero con que no me desdibujo? A que, por ejemplo, los niños que son súper narcisistas quieren que uno viva todo el tiempo alrededor de ellos y de todas sus necesidades, de cualquier cosa que quieran. Y realmente los padres debemos poder hacer lo que a los hijos les conviene. Y por eso uno debe trabajar mucho en uno mismo para uno poder estar bien cuando los demás lo rechazan a uno. Porque los hijos, cuando uno les dice no, lo rechazan. Y está bien, es decir, poner límites a los demás muchas veces provocará
que el otro haga una pataleta y yo puedo acompañar al otro en su pataleta y decir, sí, claro, Ana, no nos gusta que nos digan no, pero te tengo que decir no. Y eso es no desdibujarme, eso es mostrarle a los niños y a los demás, al marido, a la mujer, a los amigos, a los demás, hey, yo también estoy viva y yo también tengo derechos y yo también tengo necesidades y yo le pertenezco a Dios. Yo no estoy en este mundo para satisfacer las expectativas de nadie, solamente las expectativas de Dios. Y si yo no soy capaz de cuidarme, para que cuando estoy haciendo la voluntad de Dios yo sea rechazada por quien sea, entonces estaré jugando a complacer. Y en ese sentido, cuando yo empiezo a tratar de complacer para controlar a las buenas que el mundo me quiera, en ese momento no estoy siendo buena con los demás, no estoy amando, porque debo primero amarme a mí misma para amar saludablemente a los demás. Entonces, trabajamos por nuestra verdadera felicidad en la familia y por eso haremos todo lo posible para curarnos de todas nuestras enfermedades. Primero, empezando por la mía. Yo no puedo esperar a que toda mi familia cambie para yo estar tranquila y feliz y contenta y siempre pidiéndole a Dios en oración que cambie a los demás. Yo soy la primera que tengo que siempre cambiar. ¿Por qué? Porque Dios crea redes de relación en la familia, en el país, en la ciudad, en el barrio, incluso a través de los siglos. Como les he dicho muchas veces acá en el programa, yo me considero hija de Santa Teresita del Niño Jesús, de San Maximiliano María Kolbe y hija de San Pablo. Con ninguno coincidí en el mismo siglo. Entonces su vida impacta mi vida por unas redes invisibles de relación que Dios crea. Entonces de mi vida, de mi conversión, depende mucha gente. Es decir, Dios no llama a una persona de una familia para que solamente ella se salve, sino porque de esa persona dependen los demás. Pero eso no quiere decir que yo me la pase dándole cantaleta a los demás o diciéndoles cómo deben vivir, si es que, a menos de que me pregunten. Si a mí mi hermano viene y me pregunta, oye, nena, ¿cómo hago con esto y lo otro? Yo le puedo hablar de Dios, pero si no, si nadie me pregunta, no tengo por qué meterme, a menos de que sea mi hijo menor de edad. Pero de resto, mi primera responsabilidad es mi propia conversión, y la conversión es un proceso de constante entrega y de constante apertura, porque nosotros ponemos muchas barreras para ser disponibles para Dios, empezando porque vivimos todo el tiempo aferrados a estar nosotros serenos y tranquilos de acuerdo a cómo aprendimos a estar serenos y tranquilos, y muchas veces eso no quiere decir abriéndonos a Dios, sino forzando la realidad, porque dependemos demasiado de lo que pasa a nuestro alrededor y de cómo se comportan los demás para estar tranquilos, serenos y felices. Entonces, ese es un trabajo constante hasta el final de nuestras vidas. Nadie puede decir estoy suficientemente convertida y entonces ya me toca empezar a convertir a los demás. Yo soy la primera que todo el tiempo tengo que estar delante de Dios con corazón contrito. Esto no quiere decir que yo esté simplemente excusando el mal en los demás. El verdadero amor está preparado para comprender. Sí, yo puedo comprender que alguien todo el tiempo me quiera ofender, humillar, maltratar, aprovecharse de mí. Lo puedo comprender, pero no lo tengo que aprobar. Yo no tengo que ponerme de blanco a las personas que traen una metralleta cargada. No tengo que ponerme de tapete para que todo el mundo me pise. Eso se llama déficit de reconocimiento de sí mismo y es una enfermedad afectiva de la cual me tengo que curar, porque eso no necesariamente es el amor de Dios. Desdibujarme para que los demás hagan conmigo lo que se les dé la gana no es amor ni conmigo y por lo tanto no es amor con los demás. Entonces el perdón tiene su vía interior de retorno a la verdad. Si una persona que cree, por ejemplo, que tiene que estar mandando a todo el mundo, imponiéndole su voluntad a los hijos, diciéndoles que tienen que estudiar, cómo tienen que ser. El amor es siempre honrar las diferencias y encontrar puntos de unión. Hay familias en donde todos tenemos que estar unidos y nadie diferenciado. Todos tenemos que ser iguales. O todos somos sumamente diferenciados y no hay ningún punto de unión. Ninguno de los dos escenarios es la verdad del amor. El amor está preparado para comprender, pero no para aprobar. Yo no puedo estarle satisfaciendo a un hijo su narcisismo, teniendo que cuidarme en todo lo que digo o hago,
porque si no, pobrecito, se va a poner bravo. No, eso es cuestión de él. Yo tengo que hacer lo que Dios quiere de mí y aprender a aceptar el rechazo, el abandono, la falta de gratitud, la falta de respuesta al amor y no estar todo el día, ay, es que todo lo que yo hice por ustedes no me responden, es el colmo. No, la gente tiene derecho a nunca responder al amor, la gente tiene derecho a irse al infierno, la gente tiene derecho a no cambiar nunca. Yo soy el que siempre tengo que ir a la verdad de lo que Dios me pide a mí. Entonces, cuando yo no exijo el retorno a la verdad, cuando yo simplemente tolero el mal, cuando minimizo el mal, entonces el Papa le llama a esto excusar, lo cual no ayuda porque yo me vuelvo cómplice del mal. El perdón presupone que el otro también se arrepienta de lo que ha hecho y que acepte el perdón. Por ejemplo, hay padres de familia, como les digo, que se agarran del honrar a padre y madre y entonces pueden seguir maltratando a sus hijos como se les dé la gana y no arrepentirse de nada de lo que hacen, porque es que ellos, como son los papás, pueden hacer con los hijos lo que quieran. No, uno no puede hacer con los hijos lo que uno quiera y los hijos están obligados a rendirme pleitesía. Ningún hijo tiene por qué exponerse a un padre que todo el tiempo lo está maltratando, ni más faltaba. Eso no es honrarlo. Yo no le debo a mis padres ponerme de tapete para que me pisen. Si yo tengo unos padres que andan con una metralleta armada, qué pena, yo no tengo que ponerme de blanco para que me maltraten. Yo puedo simplemente decir, mira, qué pena contigo, ustedes todo el tiempo me quieren maltratar y yo no me puedo dejar maltratar porque soy hija de Dios. Jesús se dejó matar cuando llegó su hora y era para descender en el abismo del ser humano para traernos hacia Él. No porque dejarse golpear sea cristiano, es dejarse dirigir por Dios, es lo cristiano. Y eso no implica ponerme de blanco para la gente que anda con metralletas armadas. Eso no es perdón, eso es desdibujarme. Si yo me desdibujo, por ejemplo, como mamá o como esposa, ¿qué es lo que le estoy comunicando a los demás? Yo no estoy viva. ¿Y qué es lo que le pasa a las personas que no reconocen que los demás están vivos? Que siempre están solas. ¿Y cómo están las personas solas? Amargadas. Entonces hay padres y madres de familia que se sacrifican y se desdibujan y se dejan maltratar y golpear, insultar. Y los hijos siempre están con resentimientos y con exigencias. Pues claro, porque yo no me amo. Y el cristianismo no es ese tipo de comportamiento. Si yo no exijo la verdad, es decir, aquí todos somos hijos de Dios y todos nos respetamos. Seamos padres, madres, esposos, hijos, todos por igual. Entonces miren lo que dice el Papa, el perdón entonces se convierte en una aprobación de la autodestrucción. Por ejemplo, un cónyuge narcisista que quiere controlarme la vida, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, en el machismo, los hombres que no dejan que las mujeres salgan con los amigos, las amigas, que no tengan vida propia, que no tengan sueños, que no tengan nada, porque todos los únicos que tienen necesidades y derecho de satisfacer sus sueños son ellos. ¿O por qué? Cuando realmente cada uno de nosotros le debe es obediencia a Dios. Y el marido tiene derecho sobre la mujer solamente si está unido a Cristo, no porque sea simplemente el marido. Eso sería la letra sin espíritu. El matrimonio es un sacramento. ¿Eso qué quiere decir? Que el marido debe pertenecerle a Cristo para amar verdaderamente bien a su esposa. La esposa debe pertenecerle a Cristo para amar correctamente a su esposo. La esposa no le pertenece al esposo. El esposo no le pertenece a la esposa. Los hijos no le pertenecen a los padres. Los padres no le pertenecen a los hijos. Todos le pertenecemos a Dios. Y esa es una verdadera familia cristiana. Algo diferente es contradicción con la verdad y por lo tanto contradicción con el amor. Dios es misericordioso, pero no se puede desconocer la indignación de Dios. Y aquí el Papa, miren lo que dice. Ahora se puede entender qué significa la ira de Dios, el indignarse del Señor, así como los modos necesarios de su amor, siempre idénticos con la verdad. Un Jesús que está de acuerdo con todo y con todos, un Jesús sin su santa ira, sin la dureza de la verdad y del verdadero amor. No es el verdadero Jesús, tal y como lo muestra la Escritura, sino una caricatura suya miserable. Una concepción del Evangelio en la que ya no existe la seriedad de la ira de Dios,
no tienen nada que hacer con el evangelio bíblico. Un verdadero perdón es algo completamente distinto de una débil permisividad. El perdón está lleno de pretensiones y compromete a los dos, al que perdona y al que recibe el perdón en todo su ser. Un Jesús que aprueba todo es un Jesús sin la cruz, porque entonces no hay necesidad del dolor de la cruz para curar al hombre. Y efectivamente la cruz cada vez más viene excluida de la teología y falsamente interpretada como un mal suceso o como un acontecer puramente político. La cruz como modo del perdón y de la salvación no se adapta a un determinado esquema del pensamiento moderno. Solo cuando se ve el nexo entre verdad y amor, la cruz se hace comprensible en su verdadera profundidad teológica. El perdón tiene que ver con la verdad y por tanto exige la cruz del Hijo y exige nuestra conversión. Perdón es restauración de la verdad, renovación del ser y superación de la mentira oculta en todo pecado. El pecado es por esencia un abandono de la verdad del propio ser y por tanto de la verdad del Creador. Es decir, el abandono de la verdad del propio ser en el sentido de que yo soy una criatura y todos participamos de lo que Dios nos da. Aquí yo no puedo exigirle a los demás que sean como Dios para mí, como a mí me provoca que sean. En la cruz, Cristo está volviendo a la verdad del hombre, es decir, a la verdad de que el ser humano se separó de Dios y por eso sufre y por eso muere. Y Cristo está con nosotros delante en esta vía dolorosa de nuestra curación, en esta purificación de nuestra curación. Él me acompaña a vivir la purificación de que yo no me basto a mí misma, de que yo no controlo ni a mí misma ni a los demás, de que yo no puedo exigirle a los demás que respondan a mi amor como a mí me provoca para yo entonces estar tranquila. La cruz no es un mal suceso, no es que Jesús fue y sufrió, no. Jesús estaba descendiendo en la verdad para que yo pueda descender a mi verdad y que se me quiten todas mis mentiras, esa mentira de que como honra a padre y madre, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera con mis hijos y me tienen que perdonar todo y me tienen que querer y me tienen que llamar por teléfono aunque yo tengo una metralleta disparándoles todo el día. No, Señor, si yo como madre no me convierto, no tengo ninguna autoridad sobre mis hijos. Entonces eso no es así a la letra, en mi conveniencia. Exige que yo supere todas las mentiras ocultas de mi falta de conversión, de lo que yo tengo que reconocer. Entonces el pecado es siempre mentira de falsa felicidad. Como les decía yo, la gente quiere falsas felicidades. Es que tú te casaste sabiendo cómo era yo, así que me tienes que aguantar, porque es que yo soy así. No, nadie es así, ni nadie se tiene que aguantar comportamientos inadecuados. Sea la autoridad que sea el Papa. ¿Cuántas veces Dios no mandó a sus santos a corregir a los papas, como Santa Catalina de Siena? Las autoridades de Dios tienen que ver con la verdad, no con la autoridad en sí. El amor lo que hace posible es asumir y llevar junto con el otro y en favor del otro la muerte de la mentira. Esa es una verdadera familia católica, en donde todos caminamos hacia la liberación de todas las mentiras y todos nos ayudamos, porque ahí uno recae, se va de para atrás, para adelante, y ahí estamos dispuestos a acompañarnos, porque esto no es un camino recto de ascensión. Constantemente estamos recayendo en el egoísmo, en nuestros antiguos condicionamientos, y ahí podemos amarnos, podemos acompañarnos, soportarnos, ayudarnos, pero no cuando en las familias unos quieren quedarse con sus mentiras y que los demás se sometan a ellas, y que perdonar sea aguantarme el mal. Por ejemplo, el mal de la infidelidad. Perdonar infinitamente la infidelidad y tolerar la infidelidad, como ¿por qué? ¿Eso es amar al otro? No, eso es amar una enfermedad. Eso es amar a lo mejor una adicción al sexo. Y si yo simplemente me someto a hacer ese tapete en donde el otro me pisa como quiere con sus infidelidades, eso no es perdón cristiano y eso no es amor. Amor es llevar junto con el otro la muerte de la mentira,
El amor desecha la infidelidad, desecha el abuso, la manipulación, el utilitarismo. Y hay una cantidad de estructuras católicas que se manejan así. Gente autoritaria que quiere someter a los demás. Dios no nos llama simplemente a aguantarnos el mal, es a andar junto con el otro por el camino del dolor de la transfiguración. Sí, porque duele reconocer mi mal. Una pastoral de la tranquilidad, del comprenderlo todo y perdonarlo todo, se encontraría en drástica oposición con el testimonio bíblico. La pastoral justa conduciría a la verdad y ayudaría a soportar el dolor de la misma verdad. No es tolerar. El otro día, por ejemplo, aquí había unos catequistas enseñando la primera comunión totalmente distorsionada. Y me voy con el sacerdote y le digo, mira, están enseñando esto y esto y esto, no me parece. Ay, no, mira, mete a tu hijo en otra clase para que no le toque oír a ese catequista. Y dejamos al catequista porque es que como somos cristianos, entonces hay que dejar que, sí, no, pobrecito, hay que perdonarlo. Y eso no es pastoral católica. A mí, por ejemplo, más que lo que hacen los ateos con los cristianos, a mí me importa lo que hacemos los cristianos con el cristianismo. Por ejemplo, el otro día un católico psicólogo dando charlas de cristianismo y lo que enseña es puro budismo, porque hoy en día hay una cantidad incluso de órdenes religiosas que en vez de catolicismo hacen budismo. Entonces le digo, mira, qué pena contigo, pero eso es budismo. Ay, es que tú no amas. No, es que yo no tengo por qué tolerar que engañen a la gente, un católico hablando de budismo y haciéndose pasar por católico. Eso no tengo por qué, para amarla, entonces, ay, sí, no, mira, no, sí que hable de budismo, porque, no, pobrecita, la pastoral de la tranquilidad, de la misericordia, la pastoral justa conduce a la verdad y ayuda a soportar el dolor de la misma verdad. No es tolerarle a las personas su narcisismo, sus enfermedades, es acompañarte en contradecirte. Yo sé, te va a molestar y ahí estoy contigo, pero no me pidas que no te contradiga cuando lo que estás haciendo es vivir en una mentira o transmitirle a los demás mentiras. Entonces, muchas gracias por su presencia, por su escucha, por sus preguntas, por sus comentarios. Les pido su oración. Dios mediante nos encontramos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Quedamos con María.